Lo primero que te dicen de ti en inglés es trim the fat. Sí. O sea, quítele todos esos gordos a eso. Deje la carne pulpita, papi. Sí. Pero yo me di cuenta que eso... Primero, las reglas están para romperlas. O sea, yo creo que cuando llegas a un punto de... en tu carrera de comedia, cuál es mi estilo, ¿no? Yo sí tienes toda la razón. En inglés, si tú vas a una clase de comedia o si hablas con cualquier comediante como Jerry Seinfeld, entonces ellos como, oh, I'm trying this bit, but I'm cutting the fat and I'm leaving it just perfect. Sí, está bien, eso es un arte. Y funciona. Sí, Y funciona. Sí. Pero cuando tú eres una persona como Andrés López, como cualquier cuentero de Colombia. Ahora sí escucho. Ah, claro. Ahora sí ya empezó el podcast con los audífonos. Si esto no está puesto, no es podcast. Del 1 al 10, ¿qué tanto sufres el usar audífonos? Yo estoy muy acostumbrado. Ok, bien. Hay gente que le sufre, ¿sabes? Que está ya aquí. Se pone en la oreja como así. DJ. Andrés López. Andrés López estaba... O sea, pudiésemos hacer un... Si tú ves ese episodio así, scrolling fast, es como... Andrés López dándole un infarto acá. Sí. Claro, es que, que Andrés López es Gen X y él es Gen X. Sí. Bueno, Yo también soy Gen X, pero no sufro tanto. Nada en contra de los Gen X, tranquilos, los queremos. Qué pena, Sí, ¿no? Yo soy Gen X, pero de la última generación, que ya es como los carros, que ya salen perfectos. No les hacen recalls, no tienen ningún problema. El Gen X modelo... ya Muy estamos. Gen X ese comentario. ¿Qué es Gen X? O sea, yo siento que, sinceramente, de todas las generaciones, es como que es la más X. X. Porque Es boomer como es un verbo ya, es como... Que 60s hasta early 80s. Son como 15 años de sí. spam, ¿no? Es mid-60s to... Verga, la tengo ahí. Claro, que es que hasta los 80. mid-60s es como un boomer cosping on the Gen X. El Gen X es la generación para mí, la Es mejor como, manera de escribir. es como un boomer junior. 100%. O como un millennial senior. Para mí es la generación MTV. Yo creo que si tú defines qué define un Gen Xer, sí. es MTV. Sí, como, eso está bien, sí. O sea, por lo menos de este El lado top del 10 de continente. MTV define un Gen X. El metal. El metal, bueno, sí, puede ser. El metal viene de antes. ¿Todavía Sí. existe? Sí, bueno, Osvaldo No, me yo estaba ahorita contando. entré en un vortex de metal otra vez después de mucho tiempo. Gracias a ChatGPT le dije, mira, ¿qué bandas nuevas de metal existen que estén haciendo cosas como lo que hacía Metallica en su época, Claro. o Megadeth? Y me lanzó unos nombres, los busqué y me encantaron. Uno se llama, me da risa porque, no debería darme risa. Municipal Field. Uno se llama, Municipal Waste. Waste es la Y vaina. es casi comedia, ¿sabes? Es como los títulos de las canciones. Las portadas. Municipal Waste. Municipal Waste. Sí. Y uno de los hit singles se llama Sadistic Magician. O sea, por favor. Sí, le hacen honor a la Metallica. Exacto, le hacen honor al metal. Y la otra se llama Power Trip. Y el cantante, me enteré que ya se murió de una sobredosis de fentanilo. Así Obviamente, que perfecto. como debería. Como buena banda de metal. Siempre te Porque Metallica tuvo una cultura gigante en Sudamérica. En todos lados. O sea, fue global, sí, pero o sea. sí, el metal definitivamente supo penetrar todas las culturas. O sea, es increíble. Bueno, el concierto de Metallica cuando cayó la Unión Soviética, que fueron, no sé, millones y millones de personas, es absurdo, pues. O sea, Sí. ahí nadie escuchó la canción. Porque yo me acuerdo entrar al cuarto de mis primos que eran mucho más, 10 años mayores que yo, y tenían como el póster de Metallica, así, Metallica. yo era así. Y ponían las canciones y no tenían ni idea qué estaban diciendo. Pero... Bueno, en Venezuela, específicamente Caracas, hay un término que es chacaitero, que es como una zona de Caracas que se llama Chacaíto, y todas esas personas, no todas, pero había mucho metalero. Jangueaban ahí todos. Y entonces el término chacaitero significa que eras como un metalero de esos así como raw, sucio. Come gato. Claro, Gato, come le gato. decían también. Pero bueno, nada, no sé por qué nos desviamos a eso. Guns N' Roses era, ¿qué? No, Rock. rock. O sea, Ok. es como que más
hard rock. Sí, era como hard glam. Sí. Es glam. Era un post-glam. Tenían Era Hairspray. Exacto, sí. Había Hairspray. Había Hairspray. Y había un sombrero de Era de metal con leopardo. filtrico. Me encanta Guns N' Roses también. Sí. Era metal con un filtrico. Exacto, extra. era un metal más pop. No era metal, pero sin duda había Sí. algo de ahí. Pero bueno, nos pusimos a hablar de música. Ni siquiera hemos presentado al invitado. Santi Espinosa, bienvenido a Chiste Interno. Bien. Welcome. Gracias. Ya gracias. hemos hablado bastante. Siento que hemos podido prender esos micrófonos desde hace Total. Sí, 40 perdón, minutos. estaba mandando unos pero correos. no importa, estaba todo bien. Bienvenido. ¿Qué hace por aquí en Miami? Échanos el cuento. Primero, gracias por la invitación. La verdad, estuve haciendo como el binge listening y watching de todos los 4 episodios. y me encanta lo que están haciendo. Gracias. Entonces, primero que todo, felicitaciones por Gracias, Flor, el gran producto. ¿Qué estoy haciendo aquí en Miami? Tengo show esta noche, que ya para cuando salga esto ya obviamente, pero tengo show en el Miami Improv. Estoy haciendo mi hora solo. Ok. En el Miami Improv y nada, estoy aquí haciendo ese show y para la casa después. ¿Lo vas a hacer en inglés o en español? Ese es como el... Definitivamente no en francés. Sí, francés yo ya lo descontinué. El francés es el metal de mi comedia. Qué bueno. Lo estoy haciendo en bilingüe. O sea, estoy metiéndole mucho esfuerzo y muchas ganas a hacer comedia que sea 100% bilingüe. Y lo que quiero decir es, muchas veces comediantes dicen, pero eso ya se hizo. Fluffy did it. George Lopez lo hizo también en cuanto a botar palabras o cosas en español. El concepto de este show, le puse Spanglish, hablando de creatividad. Es brutal. Genial. O sea, ¿Cuántos días, cuántos Estuve, años tardaste? estuve 14 años craneándome ese nombre. Entonces, esto es simplemente como un homenaje a lo que es mi cerebro de yo hablo en español y en inglés todo el tiempo. Ese es mi día a día. O sea, yo nunca te puedo decir que soy de los inmigrantes que solamente te habla español o de los inmigrantes que ni siquiera quieren hablar español porque les da pena y solamente hablan inglés. No, yo soy muy bilingüe, entonces sentí que faltaba alguien que hiciera un show bilingüe de verdad. O sea, hay muchos comediantes que lo están rompiendo en español, la están rompiendo en inglés, pero creo que no existe ahorita alguien que lo haga al mismo tiempo de una manera exitosa. La verdad que no. O sea, Sí, porque los ejemplos que pones siento que son inglés con matices de palabras en español como para reforzar, pero sigue siendo inglés el Sí. idioma. Sí. ¿Cómo defines tú? Explícame cómo haces en el show para hacerlo bilingüe. Es como que haces la mitad en español y después la mitad en No, inglés. sabes que y eso fue como la fórmula, ¿no? Porque cuando yo le presenté este concepto a otros comediantes, me decían como no va a funcionar, you're gonna isolate, ¿cómo se diría eso en español? Aislar a mucha audiencia, la gente que no habla inglés no te va a ir, la gente que no habla español no te va a ir, entonces estás matando audiencia. Entonces, eso como que al principio me dio un poquito de como de pronto tienen razón, pero dije, no, o sea, si yo puedo escribir un chiste donde si estoy hablando de mi mamá, ella nunca me habla a mí en inglés, ella me habla a mí en español, y si puedo hacer el remate en inglés, en mi cerebro, lo hago. Ahora, eso es un riesgo porque entonces pierdes a la gente en el setup y después haces el payout y entonces, ¿dónde queda el chiste como está? Sí. Entonces, lo que sido el extra esfuerzo es como, digamos, yo voy a decir que mi mamá, voy a terapia, o sea, empecé a ir a terapia. So, I just started going to therapy. Y mi mamá dice, pero ¿cómo así que terapia? Cuéntame más de la terapia. Well, I go see this woman, she listens to me for about an hour, she charges me $100. $100, ¿cómo es que le están cobrando $100? $100. Y yo lo combino inmediatamente para que el que no sepa hablar inglés, que no sepa hablar español, dice como, he said $100, and then he said $100. It has to be kind of super fast, rápido, para que la asociación de la premisa coja inmediatamente. Sí. Entonces, yo al principio dije como es un riesgo porque estoy asumiendo que el público me está copiando, que ellos saben que es $100 y $100 inmediatamente. Eso es un ejemplo de un chiste como tal, muy, muy simple. Y yo dije, no me va a funcionar o no tengo ni idea. Hice mi primer intento y esa fórmula con todos los chistes que yo estaba fabricando fue el payout, el pago de todos los chistes fue impresionante. Bueno. Entonces yo dije como, bueno, puede que sea un one-off.
O sea, puede que sea que la audiencia que me sigue a mí en Instagram y todo eso, sí Claro. estén copiando eso. Hice otro, también la gente muy, después del show, hey, let me tell you something, man. I do not speak Spanish, but I know what $100 means. Y entonces dije Qué como, bueno. hay algo interesante. Tercer show, exactamente lo mismo. My wife's from Medellín, man, and I'm just, crazy stuff. Y después hacia la paisa, no, amor, es que yo lo estoy tratando en españolcito. Y pues ese chiste que tú hiciste estuvo muy bueno porque ni siquiera se lo tuve que traducir. Entonces yo dije como, hay mucha, there's so much comedy, demasiada comedia en el Lost in Translation que dice. Claro. Y que es la una manera- realidad de un gentío aquí en su vida Ahí va, diaria. ese era el punto que iba, que es como que al final estás hablando de una realidad que está en tu casa, que es tu mamá hablando en español y tú comunicándote en inglés. Yo lo vivo con mi hijo. A veces más bien yo me doy cuenta que yo empiezo a hablarle en inglés simplemente para yo egoístamente practicar el inglés y entiendo que no, tengo que hacerlo al revés, tengo que hablar en español para que él aprenda español. Entonces, pero es una clash de idiomas que... Y cuando los mezclas, Sí. que era como la hipótesis que yo tenía, si tú mezclas dos idiomas de una manera, no diría profesionalmente, pero en a proficient way, so someone that can go back and forth sin ni siquiera pensarlo y lo hace rápido, la gente que te está escuchando solamente por asociación dice como, Claro. puedo hablar inglés ahora, ya sé qué significa eso. Tal cual. Claro, entonces por asociación solamente escucharlo y te lo van a repetir y no pueden, pero igual en el momento, como está como tan en el momento, pega durísimo. Y eso es de las cosas que yo quería hacer también en el show, es mi esposa es muy woke, liberal de Canadá, entonces cuando pasó la elección de Donald Trump, ella no podía creer que los latinos hubieran votado por Donald Trump. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Could you believe that some of the Latinos, like, I don't understand? Y yo digo, no, es que si usted le entendiera a mis primos... Trae a Miami para que la traumatice. Sí, eso, y no hay peor latino que el que tiene papeles, o sea, es el que manda a todos para la casa. Sí. So, en el idioma también se pierde mucho esa esencia de lo que es un latino, de lo que es un inmigrante hispano, y yo creo que este show como tal, no sé si, digamos, lo continúa haciendo de esta manera. Hasta el momento ha sido bueno, muy Claro. bueno, la recepción ha sido muy buena. Es mi primera hora solo y la recepción ha sido excelente. Entonces, como voy como on a show by show basis, puede que esta noche en el Miami Improv se va para la mierda. O sea, no tengo ni idea. Bueno, me atrevería a decir, y ahí va un poco el punto, que ese comentario de no, ten cuidado, la gente no va a entender, vas a alienar. Yo entiendo de dónde viene, ¿no? Como el sentido común o ese primer pensamiento de querer que lo que hagas le guste a todo el mundo. Pero eso realmente es una calle ciega, un slippery slope. Es como si tratas de que lo que estás haciendo le gusta a todo el mundo, pierde como identidad. Pero por otro lado, si vas a un mega target específico, también puedes tener dificultad con ventas de entradas, etcétera, etcétera. Total. Entonces, como me lo explicas, no se trata tanto de que tú quieres hablarle a personas bilingües. Porque como bien dices, vino este americano y te dijo, yo no sé nada de español, pero entendí. Es más personas que de alguna u otra manera están conectadas con ambientes bilingües, como ese americano que se casó con la colombiana. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Hay muchos en mi show, muchos. Y eso expande muchísimo porque, bueno, una ciudad como Miami, y por eso como me atrevo a decir que te va a ir muy bien esta noche, esa es la realidad que vivimos, ¿sabes? Es un Spanglish y es bilingüe todo el tiempo. Desde que llegas esa inmigración. Es una locura, ¿entiendes? Entonces, incluso con la cantidad de latinos que hay aquí en Miami que no hablan inglés, pero que tienen que estar enfrentándose al inglés todo el tiempo. Entonces creo que algo como lo que tú estás haciendo los va a hacer conectar muchísimo. Y es que ese es el impacto que uno tiene como, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero digamos, cuando yo recién llegué a los Estados Unidos, 10 años, llegar al aeropuerto internacional de Miami y que el de inmigración dice, welcome to the United States of America. Y dice, what do you want in our country? Y yo mira a mi mamá como, ¿Y este man? ¿y este man quién es? Ese man ¿Alguien no- lo entrevistó a él? Es como- yo me quedé como, ¿qué pasó? Algo pasó. O sea, ¿por qué le dieron el trabajo a este man? Eso no. Y eso fue como inmediatamente como el tink. O sea, todo el mundo acá tiene como un baggage y sobre todo aquí Claro. en la Florida y en Miami. O sea, Miami es, yo le digo a todo el mundo, es mi parte favorita de Colombia. Es, Sí.
Exactamente. Literal. Literal. Es o la sea, ciudad latina más cerca de los Estados Unidos. También eso ayuda mucho, ¿no? Sí, es impresionante. Entonces, esa es la esencia del show y ha sido obviamente un proyecto de vida de 14 años, que es lo que llevo haciendo comedia. Exacto. Bueno, vamos a entrar en esos 14 años ahorita, pero primero quiero hacer una pausa para hablar de Astro Studio, que es este hermoso lugar donde estamos haciendo la entrevista. ¿Qué te parece? Excelente. Sí. Excelente. Esta es la parte donde te pagamos para que hables bien de... No todo. La verdad, yo no tenía expectativas, pero cuando entré dije como, les está yendo bien. Sí. está- Yo creo que le toca el top payment, si Sí, lo dijo sí, bien. sí, Lo dijo muy bien. bien. Le toca full. Full payment. Bueno, nada, chicos, ya saben, hemos hablado en todos los episodios de Astro porque obviamente esta es nuestra casa, este es nuestro hogar y obviamente las puertas también están abiertas para ustedes si están dispuestos a pagar, básicamente. Entonces vayan a theastrostudio.com y ahí está toda la información que necesitan si quieren hacer su podcast, si quieren producir algún proyecto audiovisual, si quieren algún tipo de asesoría en creación de sus estudios caseros. Aquí está Adrián para ayudarlos, así que vayan a theastrostudio.com y ahí está toda la información y le pueden enviar un mail o llamar por teléfono, un WhatsApp, lo que sea. Adrián está 24/7, él no duerme. Adrián no duerme, esa es la realidad. Productor, pero Sí, Nato. se nota, o sea, se nota. sí, Yo- se nota. La calidad, cuando me dio este café, yo dije, vamos a ver la calidad de producción y 100%. 100%. Coño, Lo otro que ese que- feedback de un colombiano vale para que sepan. Sí. Y te lo juro que no estoy diciendo fake. Cuando se trata de café, te lo diría, this is shit. Pero no, No, está y está delicioso. bien. Y me gusta ese personaje que dice la opinión sincera del café, no importa los sentimientos de las Sí, personas. para mí el café es, Claro. es de las cosas, o sea, la sinceridad con el café es mi sinceridad como persona. Claro. Si yo te digo sentirías mentira, mal, te sentirías me mal. sentiría un hipócrita total. Sí. Te llaman a mitad de la noche que, bro, lo siento, en verdad es una mierda. ¡Qué dolor de estómago! Lo otro que quería decir rapidito, tenemos nuestras hermosas gorras de Chiste Interno, edición especial, edición Nice. limitada de los 100 primeros episodios. Así que nada, por ahí vamos a estar publicando la información de cómo los pueden conseguir, no importa dónde vivan, a menos de que no vivan en el planeta Tierra. O sea, ahí está más difícil el tema, pero sí se va a enviar a todas partes del mundo, ¿verdad? Yo estoy volteándome a Kat como que si ella supiera, y ella no sabe, pero nadie sabe. Me imagino que hay restricciones, pero Hay me atrevería, restricciones. la mayoría del planeta se puede. Pero están muy lindas, en verdad me encanta. O sea, ¿eso te llega a Rusia? Bueno, no sé si con las sanciones. Sí. No sé se si a puede. Corea del No sé si Norte quiero tampoco. enviarlas a Rusia, sinceramente. Pero bueno, sí, sí, hay venezolanos en Rusia. Venezolanos hay En como todos colombianos. lados. o sea. Exacto. En Rusia hay venezolanos, Osvaldo, eso te lo garantizo. 100%. Eso te lo garantizo para que sepas. Sí. Cuando lleguen en los DMs. Hay sí, vuelos sí. directos, no hay unos vuelos directos. Hay unos vuelos directos, llegan De Venezuela a Rusia. No sé, capaz. para que acá sí. no, pero para allá sí. Eso. Sí, bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando invades otros países. A mí me llegan DMs como, ¿cuándo en Algeria? Y yo, Y no sé. ¿dónde queda Algeria? O sea, me llegan como países muy random de colombianos y dice, pero ¿cómo llegaron allá? No, y Organícense. Lo raro es que te puede emocionar. Oye, sí, Algeria, y vas y era solo un fan. Que estaba en Algeria. Sí. O sea, no te fue muy bien en la venta de tickets en Algeria. No. Pero aquí hemos, o sea, Emilio Lovera, que te hablé, un comediante venezolano, la leyenda más grande, creo yo, se ha presentado que sí en Omán. Él echó el cuento aquí Wow. en Omán. Que tú me pones a mí el mapamundi sin los nombres de los países y sinceramente no te sé decir dónde está Omán y cuál es. Yo con el nombre me tardo un ratico también en Sí, encontrarlo. sí, pero- sí, sí. Oman, o sea, continente África. África, sí. Sí, sí. De norte o sur, no Yo te lo hubiese sabría dicho decir. Asia. Sí. Bueno, capaz, ni sé. Capaz estoy equivocado. Capaz estoy Vamos, equivocado. vamos a buscarlo. Pregúntale Sigamos- a ChatGPT. Sigamos con la Busquemos conversa. aquí. Bueno, hagamos una pausa mientras averiguamos dónde queda Omán, en qué continente queda Omán, y volvemos con vamos a ponerles un anuncio. Es Asia. Es Tuvo Asia. tuvo razón. ¿Sí, sí es Asia? Asia. Ah, bueno, Exactamente. yo la cagué. Yo también. Así que, y esto no se edita, aquí no se edita, los errores quedan. Vamos a hacer una pausa para que vean el anuncio de uno de nuestros hermosos patrocinantes y volvemos. Chicos, el episodio de hoy lo están disfrutando gracias a Santa Teresa Linaje, un gran aliado que además nos mandó esta hermosa botella edición especial dedicada a Servando y Fiorentino. Mira, Adrián, una pregunta. ¿Tú te gusta el ron?
Yo soy bastante ronero. Sí, ¿Tú? yo también, a mí me gusta. Yo lo tomo usualmente en las rocas o solo. No me gusta mezclarlo con soda ni con nada, pero bueno, una de las cosas increíbles del ron es que lo puedes tomar como te guste y A mí me gusta, funciona. a mí me gusta rum old fashioned. ¿Y cómo es eso? Es como le cambias el otro licor y metes ron. Ok, bueno, está bien. Chicos, importante, esta edición es limitada y solo la pueden conseguir en Venezuela. Así que ya saben, suban la barra, destapen un linaje y brindemos todos por la comedia. Salud. Salud. Y volvimos. Excelente, ya se logró. La magia de la edición. Me comentaste, Santi, que tienes 14 años en este gran carrera de comediante. Y una de las cosas que vi leyendo tu biografía o tu historia, stalkeándote en internet, como se hace, es que eres como un poco nómada, ¿sabes? Has estado Total. moviéndote mucho por el continente. Siendo digamos. la ruta narco. Exacto, la ruta narco, exactamente. Entonces, cuéntame un poco tu origen, dónde empieza todo. Obviamente por el acento detecto tu país, pero... Total. El háblame un acento poco de eso. rolo, si naciste en Exacto. Bogotá, eso no se te va No se te va. nunca. Sí. Sí, Bogotá es mi patria, es mi ciudad, donde yo nací. Colombia siempre ha sido mi identidad. Obviamente, yo con muchas fluctuations, ¿no? Muchas fluctuaciones en cuanto a identidad, en cuanto a pertenencia, orgullo. Yo estuve en Colombia los primeros 10 años de mi vida, después vine aquí a los Estados Unidos y ahí fue donde el complejo de inmigrante o de colombiano empezó. Porque Migraste a los 10 años, esa fue tu primera experiencia migratoria. Llegar aquí, pues Miami no estuvo, Miami estuvo una semana y después fuimos a Nueva York, Okay. donde estaban Cuando familiares. dices fuimos, ¿quiénes estaban? Mi mamá y yo. Ok. Mi hermana estaba en universidad, se fue para Canadá. Ok. Entonces, como que hicimos el timing de todo para que ella estuviera en Canadá y nosotros estuviéramos en los Estados Unidos. Y bueno, estuve en Nueva York y ahí fue cuando me di cuenta del racismo americano, de alguna manera. O sea, mi primer encuentro fue yo de niño pequeño, era mono. No sé si en Venezuela también se diga mono. Catire. Pero rubio. Rubio, Exacto. sí. Había un técnico venezolano cuando yo jugaba fútbol que me decía el catire. El catire, Entonces ya entiendo exacto. por qué. Y no puedo creer que después de 25 años sé que... ¿Qué yo decía, Ratatouille pero ¿por qué me moment. dice catire, mucho hijo de puta Mándale un racista? saludo, mándale un saludo. No tengo ni idea cómo te llames en este momento, Pero cómo te gracias. identifiques. Ven, No sé Eco, si pero estés vivo, aquí pero... el catire sigue. El catire ya le tengo... Bueno, me decía catire por eso, porque yo era mono, era rubio. Y me di cuenta que no estaba bien dónde ponerme, porque yo hablaba inglés con un acento súper marcado, no tenía como... Y la gente hablaba muy mal de los latinos, o sea, de los mexicanos. A mí en el middle school me decían, PS 125, shout out to you guys, me decían wetback, white Mexican. White wetback is Sí, wild. sí. Y me lo decían los afroamericanos y los blancos, o sea, Sí, eso sí, era... Sí, Everybody el was racismo racist. no es Racismo. exclusivo de los blancos. No, y Totalmente. para mí era como candy. Para un afroamericano que me viera a mí decía como, wow, white Mexican, man, I get to be racist. Sí. To, someone that I hate and someone that can't defend themselves, let's do it. Entonces fue un shock muy grande. Yo me metí en muchos problemas. Entonces para buscar mi identidad yo dije, tengo que encontrar algo. Entonces dije, voy a encontrar el rap, voy a ser un rapero. Okay. Entonces empecé a escuchar como Wu-Tang Clan. ¿Qué edad tenías más o menos? 11 años. 11 años. O sea, empecé con mi do-rag, pantalones Wow. abajo. Yo decía como, let's go, O sea, man. entraste directamente a la cultura. Porque yo creía que esa era, o sea, digo, me veo blanco, pero tengo acento, entonces tengo que disfrazarme, güey. Una pregunta antes de este proceso. Imagino tu mamá y qué coño. No, mi mamá cuando me vio cuando me tengo los pantalones abajo, dice, ¿por qué le veo el culo a Santiago? Claro. Lo van a violar. Qué increíble esas etapas. Pero una cosa que me da curiosidad es, tú a los 10 años cuando te dicen nos vamos de Colombia, nos vamos a Estados Unidos. ¿Eso fue una buena noticia para ti o una mala noticia? Malísima. Ok, no te querías ir. No, Colombia para mí era... Okay. Yo estaba jugando fútbol, mi grupo de amigos, o sea, no fue una elección como decir... No, porque igual, o sea, hablar otro idioma,
Yo era como en el colegio muy popular, representante del curso y tenía muchas cosas que me gustaban. Entonces ir allá como de big fish en small pond a un small fish en todo eso. Sí, pero te habla también de que lo que quieren los niños comparado con lo que quieren los adultos. Obvio. Porque claro, irse de adulto, migrar de un país de tercermundista a Estados Unidos es como que aspiracional. Te lo digo. Qué alegría. Con toda sinceridad, sí. yo salí de ser top, o sea, vivíamos en un apartamento muy bien, penthouse, todo eso. Vivíamos en the 1% of Colombia to Queens. Entonces para mí fue Sí, claro. como si me hubiera bajado de estrato Claro. 100%. Sí. Y compartir un apartamento con familia, con primos. Entonces para mí era como, what happened? O sea, ¿qué pasó? Y todo eso se debió a que mi papá... o sea, hay mucho más, there's layers. I never talk about this porque siempre no hay la oportunidad para hacerlo. Pero mi papá y mi mamá se divorciaron apenas yo nací y se volvieron a reencontrar como cuando yo tenía 7 años, 8 años. No, 7 años. Y vivieron juntos 2, 3 años y mi papá era un jugador ludópata impresionante. Okay. Y le había prometido a mi mamá, no, yo ya no juego. Yo ya no, o sea, yo estoy bien. Y él estaba ganando muy buena plata. O sea, cuando estábamos en Colombia, yo tenía 7 años, yo tenía un chofer, yo tenía... ¿Haciendo qué? Él estaba de asesor político con, no sé si me quiero asociar con esta gente, pero estaba en la política en Colombia. Entonces, sí, él llegó a tener muy buena plata en ese momento. Entonces, cuando todo sale, o sea, todo se acaba en cuanto a que el juego, todas las deudas y todo eso, mi mamá pues tenía la deuda, mi hermana ya se iba para Canadá, no había de alguna manera los means para que ella hiciera todo lo que quisiera hacer. Entonces digo, tiene más sentido que estemos en los Estados Unidos y pueda ayudarla mejor con dólares, de dólares americanos a dólares canadienses. Entonces fue una decisión financiera más que cualquier otra cosa aspiracional. Exacto. Entonces llegamos acá. Entonces para mí como tal personalmente fue muy difícil porque como eres un niño no lo entiendes cómo es que pasas de a tener todas estas luxurious things a llegar a, o sea, estar en un lugar donde estás en una escuela pública en los Estados Unidos, en Nueva York, PS 125 que era, it wasn't great, y entonces digo yo, ¿qué pasó? O sea, what the fuck, man, like, y aprendiendo inglés, pues ya hablaba inglés, pero, o sea, claro. con todo, o sea, fue muy traumático. Un shock cultural. De todo. Y increíble que dentro de toda esta historia, también por lo que leo entre líneas, lo que estaba haciendo tu mamá era un acto heroico, ¿sabes? De sacarte del problema a todos y tratar de darte una vida mejor. 100%. Pero tú no, ¿cómo ibas a un niño de 10 años poder hacer la lectura de ese esfuerzo y ese sacrificio, no? Sí, total. Y por eso yo tenía como, mi mamá me dio mucho, como mucho bandwidth, mucho leeway en cuanto a que, bueno, ¿quieres ser rapero? Y digo, you wanna go crazy? Ella en ningún momento me hizo sentir mal, nunca. Ella como que no, ese es el momento para que él se descubra y encuentre sus cosas. Y eso me ayudó mucho como a desarrollar como una identidad en ese momento. Qué importante eso que dices, me parece... ¿Y cómo se te dio lo del rap? O sea, ¿qué hiciste con lo del rap? ¿Rapeabas? ¿Escribías? Pues obviamente, pero es un rap de un niño de 11 años. Yo, here we go with the microphone. What's up? My name is Santi and I like panties. Entonces todo el mundo era como, what the fuck? O sea, lo hiciste ese año nada más, no fue algo que siguió en tu vida. Y empezaba como, throw the beatbox. Y yo empezaba... Y una ridiculez, o sea, que me da pena hacerlo ahorita, pero en el momento yo me sentía como profesional. Claro, pero el punto que iba es importante como, en este caso tu mamá te dijo, quémalo, ¿sabes? Burn it out, vive la experiencia, de repente descubres algo ahí. Total, ella nunca me dijo como, no se vista así. En vez de no lo hagas, porque siento que ahí más bien lo que generas es como un problema y un deseo mayor de la persona de querer casi que hacerlo aunque no quiera. En vez a veces es como que, dale, lo viviste. ¿Cuánto tiempo fuiste rapero? ¿Cuántos años duró tu carrera? Lamentablemente. Mira, me retiré a los 13 años. Me retiré a los 14 años. Me encanta que lo sigas diciendo. Fue una carrera muy corta. Bueno, ¿sabes? Yo tengo un cuento. Yo creo que ahorita que lo veo, ahorita que lo recuerdo, creo que puede ser mentira este cuento porque da mucha risa. Pero mi tío tenía un cuento que cuando él tenía 8 años,
lo agarraron con unos cigarrillos, como típico niño que quería fumar, y le preguntaron como que mira, te conseguimos unos cigarros. Y que no, vale, yo dejé de fumar hace ya como 2 años. Ese no fui yo. Excelente, excelente. Sí, total. Y una de las cosas más lindas que, digamos, yo nunca se me va a olvidar este momento que cuando era porque en los Estados Unidos es, when you go to middle school, te gradúas como si fuera un prom, pero de middle school. Aquí abusan de las Sí, de es las como una graduación a los... Están poniéndole togas y birretas a niños de 6 meses. Octavo y era como, I dressed up con todo eso, pero me puse los pantalones abajo, o sea, como rapero. Y mamá me estaba como mirando que yo estaba ahí, como que me miró con los pantalones abajo y me dijo, que la pase rico. O sea, como que no me dijo como súbase los pantalones. Otra mamá hubieran dicho, y la gente que estaba, pues los primos, o no, la tía en ese momento, como no le va a decir que se suba los pantalones. O sea, mire qué es eso. Mamá dijo, déjelo. O sea, igual el que está haciendo el ridículo es él, no yo. Entonces dejó que yo me fuera. Y de hecho, eso fue lo que me dio... ese voto de confianza que me dio mi mamá muy, muy, muy temprana edad. Yo tenía que tomar el subway, New York Subway, a los 11 años, de point A a point B. Mi mamá Wow. Claro. pasó de ser la mamá sobreprotectora a decirle como, I have to go to work, tengo que ir a trabajar. Y, perdón, ¿qué edad tienes tú? 38 años. O sea, claro, eso sin teléfono ni nada. O sea, nada, la no. bondad de Dios y cuando aparece yo en la tarde. yo vivía en Nueva York cuando empezó 9/11. Free range. Free range. Free range. 9/11, when that happened. Claro, tú yo estabas por ahí en la calle. Claro, yo estaba yendo al colegio. Eso fue un martes. Total, o sea, yo me acuerdo como si fuera ayer yendo al ¿Qué colegio. edad tenías? 12 años ahí. Increíble. Entonces, Wow. 9/11 is going on. There's no phones, nothing. Pasó eso y lo más traumático de 9/11 es cuando sacaron los televisores, precisamente televisores, y pusieron como televisaron lo que estaba pasando para niños de 12 años. O sea, yo decía como, esto está loco. O sea, hay escenas que solamente las veo ahorita en un documental porque dije, ese footage tiene que existir. Y era de la gente que se estaba botando de los edificios. ¿Tú en qué parte de Manhattan estabas? ¿Estabas cerca? No, yo estaba en Queens, todo eso está pasando en ok. Queens, pero estaba en una parte de Queens donde podías ver. Puedes ver, O exacto. sea, si tú estás Sí, en veas. Woodside y Sunnyside, you could totally see the World Trade Center from there. Entonces era lo que yo Wow. estaba viendo. Y después de que pasó todo eso, como fuera un día normal para la casa, y yo como, oh, the subway's not working. So, lo caminé, me demoré más, mi mamá llegué yo a la casa y, ay, Dios mío, yo estaba muy preocupada, que no sé qué, obviamente ya no fue al trabajo ese día, pero como que yo caminé a la casa como, well, I guess, Sí. Claro. Whatever. Sí, toca. o sea, tú te pones a pensar, en el momento, algo tan histórico y tan traumático para una generación completa, pero para mí era como, ni siquiera estaba pensando, o sea, es muy loco que en ese momento no lo ves de la manera como se ve ahora. Bueno, tenías 12 años. Entonces también. era Sí, como, sí, sí. ok, para mí eso es lo más crazy de decir uy, no tenemos colegio Sí. mañana, que para mí era muy traumático ir al colegio, entonces dijo, Claro. "Fuck, Sí. let's go." Yo me acuerdo de una época en Venezuela, en los colegios hubo, en Caracas, no sé si en otros lados, hubo como esta ola de llamadas con amenazas de bomba. Y entonces desalojaban el colegio y uno como un niño irresponsable e ingenuo celebraba que ojalá llamen mañana al colegio para no tener que, ¿sabes? Tú no estabas como buscando la manera de que no hubiese clases. Total. Independientemente. Como mi hijo que a veces me pregunta, mira, ¿tú crees que ese huracán va a venir? Porque me encantaría no Está tener viendo las proyecciones and I think. te lo juro, me pregunta y se deprime cuando le digo, no, este huracán no va a poder. No tener. Sí, porque es para un niño eso es lo más importante en tu vida, No, ir al colegio el siguiente día. Y también es burda irresponsable de nosotros aquí en Florida, pero coño, no son muchos los huracanes que de verdad hacen demasiado daño. Y por Total. lo general te los surfeas dentro de tu casa, detrás de los shutters. Claro, Con claro. internet. Claro, Chill, claro, ¿sabes? claro, Es claro. como que no es, Sin un, clase. no es un terremoto en DF, pues, que es mi punto, que es como Sí, una de estas sí. vainas que fuck. Sí, eso, entonces, todo ese tipo de cosas, yo pienso, digamos, hago como, yo nunca hablo de muchas de estas cosas todo el tiempo porque son muy traumáticas. Y lo que digo, mucha de mi comedia ahorita está haciendo mucha terapia, estoy levantando muchos de esos skeletons que tenía en el pasado. Y ese, digamos, 9/11 para mí ha sido de las cosas que hasta ahora es difícil pensar en ese día como tal. Sí, es el evento definitivamente más
impactante, por lo menos en mi existencia, de mis 46 años de vida, que yo recuerde, pues, ¿no? Total, y esa imagen de de los ver... que cambió el mundo, ¿sabes? 100%. Sí, Y sí. para un niño de 2 años ver la imagen que digo que es muy traumática y que cada vez que la pienso me da... Yo tuve sueños de ver a gente cayendo de edificios Sí. y estallándose en el piso Sí. por ese video y yo no entendía por qué tenía ese sueño tan concurrente. Y era porque de verdad fuimos 4 horas mirando a gente tirándose del edificio. Sí. O sea, digamos, ahorita que estamos en Woke America y estamos en Woke, ¿Are you serious? Todo el mundo, todos los profesores ya los hubieran despedido. Sí, sí, sí. Pero el profesor estaba ahí como viéndolo, mire, y uno como, ok, Qué locura. that's a real person, man. Sí, Entonces sí, digo sí. yo que está bien que estemos ahorita muchísimo más empathetic con todo lo Sí, empáticos. empáticos, porque de verdad eso trauma mucho a una persona que está apenas desarrollando su cerebro. O sea, eso yo no lo quería, nunca lo quise ver. Es como cuando pasó lo de Charlie Kirk, que estaba en los teléfonos de todo el mundo. Brother. I don't want to see that. Sí, totalmente. Mi primer reacción con ese evento fue procurar que mi hijo no viese el video y tener una conversación con él, entendiendo que él iba a ir a un colegio donde ese video podía mostrarse. Entonces, Y como todo el mundo lo prepararlo vio. psicológicamente para... Él me ha dicho que no lo ha visto. Y Ojalá lo que no. creo. Pero Me da sí. curiosidad qué le dijiste. O sea, como en esencia, tipo, mira, probablemente hagas un video de este estilo. Él ya se había enterado de lo que había pasado porque la noticia corrió. Él estudió en un colegio católico, entonces también había ese elemento. Y le pregunté si había visto el video. Me dijo que no lo había visto, pero que sabía lo que había pasado. Yo le expliqué. No me acuerdo exactamente de la conversación, pero le dije que quería que no viese el video. ¿Sabes? Vale. Que si alguien le mostraba el video, que no lo viera. Okay. Y él es súper, Wow. como que Qué bien. respetuoso, ¿sabes? Como siento, creo en él, pues, ¿sabes? No es la persona, el niño. Hay niños que tú dices, ¿Y qué "Madre coño mía". le hace, carajito? Se va Yeah, el Dad. video. Yeah, Dad. Es más, como que, a ver, muéstrame el video tú a mí, ¿sabes? Mira, Santi, ok, entonces fracasa tu carrera como rapero, sí. ¿Y en qué momento empieza tu carrera como comediante? Bueno, de ahí hay un salto porque nosotros nos devolvimos a Colombia. Yo terminé high school en Colombia. Ok, tú estás en Nueva York y te dicen, esta va a ser tu nueva vida y este va a ser tu nuevo trauma el 11 de septiembre y después te dicen, por cierto, nos devolvemos. Exacto, mi mamá es como ya su hermana se graduó de la universidad. Ok, En ese momento no éramos residentes. ok. Entonces mi mamá dijo, yo no quiero que la visa de ella de trabajo ya se vencía. Dijo, I don't want to be here illegally. Mira, debo decir que soy fan de tu madre, ¿sabes? Porque siento que está tomando las decisiones correctas. Sí, ella todo el tiempo, todo el tiempo tomó la decisión Sí. correcta porque nosotros hubiéramos podido ir ilegal, Claro. indocumentados. Pero mamá dijo, no, ya ella salió adelante, mi hermana se enamoró de Canadá. Entonces, 10 años mi hermana, yo le debo mucho de lo que soy yo como persona porque ella fue la que tuvo visión de decir, no, you guys go back to Colombia. I petitioned for you guys to come to Canada. Ok. Y because I was underage, tenía todavía 15 años, no sé, 15 años, que diría yo, sí, más o menos. No tienes que hacer nada, simplemente espera que te lleguen los papeles. Exacto. Entonces, mi hermana, porque ella se casó en Canadá, como buena colombiana se casó con un canadiense, Bueno, y como buen canadiense. y como buen canadiense se casó con una colombiana que es, Claro. objetivamente mi hermana está buenísima. Entonces, sí, entonces ella nos pidió, entonces fuimos a Colombia como, I knew I was coming back. Yo no tenía ni idea cuándo y sabía que iba a ir a Canadá en vez de venir llegar a los Estados Unidos. Entonces terminé high school en Colombia. ¿Y fue fácil volver a Colombia? ¿O ya estabas muy...? Es como que... Llegué con un ego muy grande. Llegué como, ya estaba hablando inglés bien, llegué como... I'm the American. Llegué a las clases de inglés a todo el mundo como, you guys have no fucking idea what's going on. Yo empecé a enseñar las clases de inglés en el colegio porque los profesores daban pena. Entonces el profesor al que me preguntaba, tengo que hacer el examen, ¿será que me lo ayudas a hacer? Y yo, ok. Entonces yo me convencí, yo nunca tuve clase de inglés después, yo capé todas las, no sé si se le diga en Venezuela igual, capar clase. Sí, eximir. Eximir, o sea, todas las clases de inglés, yo le decía como, ¿puedo ir a jugar baloncesto? Ok, me ayudó con el examen final y yo, sí. Entonces me volví como muy buen amigo del profesor de inglés y
Y sí, de hecho, yo llegué como, oh, man, y yo llegué, obviamente, todavía era rapero en ese entonces. Ok. Entonces llegué como con los CDs de Nelly, Wu-Tang Clan, todo eso, llegué como a importar, o sea, a importar cultura americana con todos mi American shoes, y tenía un PlayStation también, que en ese momento era lo último que me lo había traído. Entonces yo llegué como muy como, come on, man, you know. Que pasa mucho, uno ve mucho, digamos, si uno está en Colombia o en Venezuela o en un país natal, cuando llega una persona del exterior, llegan como con todos estos juguetes, en ese entonces llegan con todos estos juguetes que uno decía, oh, ese Dreamcast, ¿qué es eso? O que hay un G.I. Joe nuevo, o lo que fuera, uno lo veía como con esas... Claro. Entonces llegué con ese ego y me lo bajaron inmediatamente porque, o sea, en Colombia era como, no nos importa un culo quién es usted. Entonces yo estaba peleando mucho. Ok, peleando físicamente. Físicamente, o sea, yo me estaba agarrando a los puños con gente. Ok. Y hasta que un man me pegó una levantada durísima, donde yo dije, I think I'm done. I'm retiring again. Ese fue el que me retiró de la pelea y del rapero. O sea, de ahí cuando dije, ya no voy a ser rapero. Okay. Gracias a él fue que me retiré de las calles. Gracias a él también de repente. O sea, de repente él es el origen de tu Él me carrera como sacó comedia. todo eso. Y entonces a mí me gustaba mucho el deporte, jugaba fútbol. Okay. Jugué mucho fútbol y ya cuando yo estaba como otra vez como, o sea, como on track to do something en Colombia, llegaron los papeles de Canadá y mi hermana como, ok, we're coming to Canada, universidad acá, todo eso. Entonces fuimos para Canadá y fuimos a Quebec, que Wow. es un mundo diferente. Sí. A los 17 años llegar a tu O sea, 17. todo el inglés que aprendiste, ¿sabes? No. I was like, yeah, let's go, man. What's going on? He's like, on parle français ici, ¿ok? Y yo, what the fuck? Esto es... No, de verdad. C'est vraiment te la pusieron francophone. difícil como niño. Hoy como adolescente, ¿sabes? Me forzaron a todo. Sí, Entonces, de ahí llegar a Quebec, que es un mundo diferente. O sea, es muy, muy francés. Entonces dijo, aprender otra mierda otra vez. Y se aprendió y fue a la universidad y la comedia llega después de terminar la universidad, hacer la universidad. A mi mamá le diagnosticaron un cáncer de seno. Ok. Un cáncer que era casi terminal. Ok. Y claro, yo estaba muy mal sentimentalmente, yo estaba deprimido. Y estabas con ella y tu hermana. Y mi hermana, ya estábamos todos reunidos juntos. Y sí, entonces yo recién graduado, mi mamá... ¿De qué? Disculpa. Es chistoso porque estás haciendo el episodio con Francisco de finanzas también. De finanzas, okay. Economía y finanzas. Pero yo tuve un minor en actuación. Okay. A mí me gustaba, las selectivas siempre fueron actuación. Okay. De hecho, yo tuve como una conversación con mi mamá al año y medio y dije, yo quiero ser actor. Y mi mamá como... Mira, los pantalones sí te los dejo abajo, pero esa Hay que digo, el rapero me lo aguanté. Pero actor, no. Y claro, cuando ya está en esa... Ver a tu mamá, que ha sido como o sea, ya fue todo para mí. O ha sido, porque todavía sigue con vida. Pasar por quimioterapia, o sea, todo, deteriorarnos físicamente. Yo literal llegaba a la casa a llorar y a levantarme el otro día a ir a trabajar. Me conseguí un trabajo, que es el trabajo que me ayudó a sacar todo adelante. Entonces yo estaba muy deprimido. Yo dije como, no, o sea, no sé, I don't have a purpose anymore. Pero cuando tú estás pequeño, el colegio. Cuando estás de adolescente, encuentras algo, el rap para mí. Cuando estabas en la universidad. Y ahorita estaba como un zombie. Estaba yendo al hospital con mi mamá, trabajando en un trabajo de finanzas. Y dije como, no sé qué hacer. Y una persona que estaba ahí en la empresa me dijo como, you're funny, why don't you try an improv class? Entonces ahí me metí en una clase de improvisación. Y esa clase me cambió la vida, 100%, porque esa clase hizo como, era todos los viernes por la noche y hizo que yo me olvidara, o sea, yo llegaba a la clase y yo no tenía ni idea que era la improvisación. O sea, yo estaba en clase de actuación, pero la improvisación me parecía loquísima, porque tú decías como, I'm a cat, y todo el mundo, oh, I'm a dog, y yo, qué cantidad de locos los que están acá. Fuera de contexto. And we're going into outer space, y yo, como esa cantidad o sea, me parecía ridículo, es pero... casi que lo contrario, la actuación. No es lo contrario, pero la metodología es contraria. Es como, no puedes aprenderte nada, todo tiene que salir improvisado. Improvisado. Sí. Las 3 reglas de improvisación, todavía me las sé. Yes and.
Sí, y say the first thing that comes into your mind. La primera cosa que se tenga en la casa lo dices. And always make your partner look good. Haz siempre que el socio con el que estás en escena se vea bien. Entonces, para mí eso me parecía, en ese momento lo necesitaba mucho, porque era negativismo, negatividad. Entonces llegué ahí como que todo el mundo era como, hey, y todos happy, y yo como que, ok. Y el profesor era lo mejor, o sea, me hizo sentir Claro. Es como un antidepresivo grupal, ahorita que lo ves. Sí. Mira, ¿no? Y yo estoy sorprendido, que bueno que lo mencionas. He escuchado cuentos similares. Carlos Hernández, que estuvo por acá, también pasó por un momento difícil en su vida y una clase de improv le cambió la vida. Y lo he visto. Nosotros con Chiste Interno hemos hecho cursos. Justamente este fin de semana hicimos un curso de stand-up comedy con un profesor venezolano que se llama Rubén Morales. Y sin entrar en detalles, me di cuenta que hay, lo he visto en otras clases también, muchas personas que van no necesariamente porque quieren ser comediantes, sino porque el terapeuta o alguien les dijo, total, ve, haz esto. Y específicamente en este que hicimos esta semana, vi un caso donde vi el proceso de transformación de alguien que entró apagado y comentó que estaba ahí por temas más de terapia y de que le habían mandado a hacer este tipo de actividades grupales, y ver la transformación y después verlo presentarse en la muestra y que le vaya bien y como esa sonrisa y esa luz vuelve, me pareció, dije, wow, qué increíble el poder de la comedia también y de este tipo de... Impresionante. No solo es comedia, es las actividades grupales, ¿no? Donde todo el mundo se abre y tienes esta sensación de comunidad donde sientes que no estás solo. Es que de verdad lo que dices es esencial. Cuando estás en un grupo, o sea, los seres humanos somos muy grupales, ¿no? Cuando estamos como en grupos, tenemos como más energía, tenemos como, oh, yeah, por eso los rallies son tan poderosos, por eso los shows en vivo son los conciertos. Entonces, cuando estás en un grupo de personas que todo el mundo dice como, that was funny, man, y yo como, oh, fuck yeah, I'm funny. Oh. Entonces uno dice como, pasas como de total confianza por el piso a como, I can make people laugh. Entonces, para mí eso fue como, me llenó el corazón de una manera impresionante. Y el profesor, que todo esto viene atado a lo que soy yo como persona en este momento de mi vida, él se tomó un rol muy, o sea, me tomó under his wing, me dijo, you got potential, man, you're funny. Y una de las clases que damos hablando después, tomándonos una cerveza, entonces yo empecé a decirle, a mí me encanta Jim Carrey, I love him. I love his acting, I love his story, porque me identificaba mucho con la historia que él tenía en ese entonces, que él se convirtió en comediante porque la mamá estaba enferma. Entonces, para hacer como the situation fun, he would actually have characters and impressions y todas estas cosas para que la mamá no se sintiera enferma. O sea, él se convirtió en comediante para salvar, como para pasarla bueno con la mamá. Entonces dije como, oh, that hits home, me llega al corazón totalmente. Me dijo, ¿sabías que Jim Carrey fue stand-upero? Y yo como, ¿qué? Yo no tenía ni idea que Jim Carrey había hecho stand-up. Entonces me mandó los links a todos los sets de... Más impresionante. Oh, my... Yo veía eso en loop. Sí. Que el man, uno de los sets llega allá y empieza como, hey, I woke up kind of funny today. Y con la mano atrás. I don't know what happened to me, man. Y como es una tan refrescante. De las historias... Único. Que decía, oh, my dream was to come here, the comedy store. I grew up watching, en nombre de todas las personas, Robin Williams, then. Y además es canadiense, entonces hay un pride, ¿no? Total. Y dice, I saw them do this and I thought to myself, I can do that. Todas esas cosas que eran como tan violentas de lo que el timing y el physical comedy que tenía el man. Entonces yo dije, I have to do it, tengo que hacerlo, tengo que meterme a hacer algo. Me dijo, vamos a un open mic. Y el man llegó a toda la clase de improvisación a verme en el open mic. Entonces, para mí eso fue como, eso fue... Me gané el open mic porque era una competencia, entonces yo inmediatamente llamé a mi hermana y le dije, I'm gonna be the next Jerry Seinfeld. So I'm quitting tomorrow. I'm letting you know. Yeah, I'm letting you know. Tu hermano va a ser famoso. Entonces mi hermana como, okay, calm down, cálmate, que solamente fue un open mic y todo eso. Ella siempre fue como el reality. Y bueno, todo eso, tomo la clase de improvisación, tomo mi primer open mic. Mi profesor ahí está en mi primera fila. Y me da toda la confianza, me empieza a dar todo este feedback, todas estas cosas. Y me dice, después de un año de tomar la clase, nos reúne a todos y nos dice, tengo cáncer terminal y solamente tengo 6 meses de vida. Fuck. Y yo,
Y yo no le había dicho a nadie que mi mamá tenía breast cancer porque era como muy private. Y yo como, what? Is it me? Am I killing everybody? O sea, yo de verdad Sí. pensé como, ¿qué está pasando? O sea, yo tengo cáncer en las manos. O sea, yo me... Pero el man lo tomó muy bien. O sea, dijo como, vamos a pasarla bueno, vamos a disfrutar estas últimas clases. Entonces, para mí eso fue como un life changing, una cosa que me cambió la vida en cuanto a perspectiva. Claro. A perspectiva total, como dijo, tú solo lo único que importa es este momento, o sea, Sí. estar en el momento. Priorizar estar- la vida. ¿no? la vida, o sea, él sabía que ya no iba a estar en 6 meses, pero la vida. Y la hija de él venía mucho a las clases de improvisación y yo me convertí en amigo de la hija de él. Y después que él falleció, la hija de él y yo nos volvimos en muy buenos amigos y de hecho la hija de él es mi esposa ahora. Qué linda historia. Wow. Entonces ahí es donde está la hija de él cuando él falleció. O sea, nos volvimos súper, súper close y yo nunca hice como, nunca quiero dañar la amistad porque ella siempre me reflejaba mucho lo que él fue él como persona. Entonces ella me acompañaba a todos los open mics, ella llevaba gente a los shows que yo hacía en Montreal, todo esto. Ella era como muy supportive de todas esas vueltas. Entonces fue como, se metió como en mi groupie, pero no era groupie, sino my manager. Ella era la que estaba promocionando y todo eso. Y para mí fue como tener por extensión, tener una persona que me escuchaba y que me estaba haciendo como el mismo, como me estaba copiando. Sí. Y en mitad de todo eso, es que yo digo, no, si yo quiero tomar la comedia en serio de verdad, tengo que mudarme por fuera de Montreal. Porque en Montreal existe, creo que hay algo en referencia. Sí, un ruidito ahí. Am, Pero sigamos. en Montreal es una ilusión en cuanto a que Just for Laughs pasa una vez al año en Montreal. Es el festival más grande que existe globalmente, Sí. pero es solamente el mes de julio y un poquito de agosto, y entonces viene toda la gente que es como Bill Burr, Jim Jeffries, todos los Sí. que estén los del Big calibre ones. grande. Sí. Pero los actos locales, like the Montreal comedy scene, nada que ver. O sea, ellos como que no hay prioridad. Sucede en Montreal, pero no es de No es Montreal. para los montrealeños. Exacto. Entonces, cuando me di cuenta después de haber hecho Montreal comedia por 2 años, dije, if I want them to take me seriously, tengo que salirme de Montreal. Porque si no, no me van a tomar en serio. Porque si no, voy a hacer un cero a la izquierda. Entonces, mediante a mi trabajo, pude sacar los papeles para venirme a Nueva York Ok. a trabajar con day job en Nueva York y a hacer comedia. Ok. Entonces ahí es cuando me mudo a Nueva York y empecé a hacer comedia, a ir a los open mics en Nueva York, que es algo humillante, es difícil. La gente cree que ponía a Nueva York como en este pedestal de, oh, es la meca de la comedia, la meca de la mierda. O sea, uno está comiendo mierda porque son comediantes escuchándolo a uno y uno paga un cover y una drink minimum para ir a contar unas perversiones, porque uno está con gente que tiene problemas mentales, que uno dice como, yo estoy hablando de cosas que son chistes y la gente está diciendo, I love to fuck dead people, y uno dice, pero no, o sea, eso dígaselo al terapeuta, o sea, no, eso no tengo que escucharlo yo. Entonces, Nueva York me dio como ese de, bueno, si no me retiro de la comedia y le sigo metiendo la ficha a la comedia en Nueva York, me tengo que convertir en alguien bueno y de algún momento las cosas van a tener sentido. Y entonces yo iba mucho a Montreal en ese entonces y entonces me dio por hacer comedia en francés. Ok. Porque en Montreal la comedia en francés empezó a despegar mucho y yo dije, si lo puedo hacer en francés, hagámoslo en francés. Y fue espectacular. Y por intermedio de hacer la comedia en francés es que yo conocí a Stefan Dyer y Juan Cajiao, que estaban haciendo shows en Canadá en español. Okay. Entonces en un show en francés una persona me dijo como, tienes que hablar con Juan Cajiao porque ellos están haciendo un show en español. Y mi primer set en español fue en un show de Malpensando de ellos. Wow. En el 2017 creo que fue. Wow. Increíble. Sí, primer show en español fue con Juan Cajiao y Stefan Dyer. Y fue espectacular. O sea, ellos ya estaban llenando en español en el 2017. Sí. Increíble, ¿no? O sea, eso O sea, me parece... yo llegué como, ¿qué están haciendo estos manes? Porque toda mi carrera como tal había sido en inglés. Que para mí inglés era la asociación en inglés era vaya a open mics y coma mierda, vaya a bar shows y coma mierda. De pronto de vez en cuando le dan un show en inglés y era como el éxtasis más grande, pero era uno al mes. Y llegar a presentarme en español
con una cantidad de latinos en Montreal en una noche que estaba fría como un hijo de pucha. Y la experiencia fue espectacular porque me fue bien. O sea, la primera vez que me monté en español y me va muy bien. Y yo dije como, wow. No habías hecho, o sea, tu tercera lengua fue español, o sea, hiciste inglés. En cuanto a comedia, francés, sí. exacto. Y La después última parada fue español, sí. Interesante. Y cómo, me da curiosidad saber cómo manejabas el tema del material. ¿Simplemente traducías y ya o había una reconstrucción dependiendo del idioma? En ese momento yo traduje mis chistes literales, o sea, lo que había traducido en francés, porque francés era más análogo con español. Y pega mejor, sí. Y pega mejor. Pero qué va, o sea, cuando me monté y dije como... Porque yo ya estaba acostumbrado hacía mucho crowd work, mucho cabareteo. Entonces yo decía como, where you from? Perú. Sí, él es perucho. Y yo, ¿saben que en Colombia le decimos a las tetas peruchas? Algo como súper random y todo el mundo, ¡ah! Y yo, ¿en serio? Eso sí les pareció chistoso y lo que fue una estupidez. Entonces de ahí fue donde me di cuenta como, español tengo muchísima más flexibilidad. Sí. Entonces traduje el chiste como tal, igual lo hice desde la rutina, pero me di cuenta que había muchísimo más, como dirían en inglés, I could fuck around a little more. Claro. Y ese fue como el, Sí. Lo he hablado recientemente y he usado mucho el término que es muy colombiano para comparar la comedia en español de la comedia en inglés, que la comedia en inglés es muy estructurada, es muy del punchline, el setup, es como muy mecánica y práctica, en el Claro. buen sentido también. A veces Seinfeld lo dice mucho que el mejor chiste es cuando puedes quitarles palabras que no hacen falta y tratar de limpiar. Economizar el lenguaje. Economía del lenguaje, exactamente. En cambio, el español es todo sobre decorar el lenguaje y es el término que se utiliza en Colombia es cuentería y me parece perfecto como para comparar los dos estilos. Uno es más, cuéntame y decórame el cuento. No se trata tanto del punchline y del final, sino de la travesía, ¿sabes? Total. Porque lo primero que te dicen de ti en inglés es trim the fat. Sí. O sea, quítele todos esos gordos a eso. O sea, deje la carne en pulpita, papi. Sí. Pero yo me di cuenta que eso... Primero, las reglas están para romperlas. O sea, yo creo que cuando llegas a un punto de... en tu carrera de comedia, es cuál es mi estilo, ¿no? Yo sí tienes toda la razón. En inglés, si tú vas a una clase de comedia o si hablas con cualquier comediante como Jerry Seinfeld, entonces ellos como, I'm trying this bit, but I'm cutting the fat and I'm leaving it just perfect. Sí, está bien, eso es un arte. Y funciona. Sí, Y funciona. Sí. Pero cuando tú eres una persona como Andrés López, como cualquier cuentero de Colombia, Sí. hay tanta risa en decir o los detalles y las cosas que son tan mundane en el Yo las llamo los detalles innecesarios. Pero que, para cumplir con el objetivo de contar la historia, pero Lo necesitas todo. Pero lo decoras y lo haces más entretenido. que para un gringo, digamos, pues, si yo me estoy presentando delante de una cantidad de gringos, digamos, un show que no es mío, estoy haciendo simplemente 10 minutos, 15 minutos en un spot en cualquier comedy club, I'll respect I'll do my jokes American style. Aquí está la premisa, aquí está la premisa, aquí está el remate, aquí está el remate. Porque no me conocen, no tienen ni puta idea quién soy yo. Entonces, si yo empiezo a decir como, and they're like, fuck this guy. Pero cuando es mi show y la gente me viene a ver a mí, ellos no están pagando para que yo les cuente el chiste perfecto. Ellos están pagando para ver cómo es que mi cerebro está funcionando. Claro. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que haciendo bastardizando el inglés y mejorando o ponchando el español es donde tú encuentras como dices, ese remate estuvo buenísimo, porque literal las dos quieren llegar al mismo punto, que es hacer a la gente reír. Entonces, si puedes utilizar los mejores attributes de esta y los con los de esta y los pones juntos, es como lo que hace, literal es lo que hace Mike Birbiglia. Es un cuentero que tiene punch. Exactamente. Y el man es muy bueno contando historias, pero que tienen
unos remates brutales. Y unos matices también. Bill Cosby hacía exactamente lo mismo. Él era un cuentero que te decía un setup de 2 minutos y te mataba con algo. Entonces, yo creo... Y mira cómo terminó. Usualmente te mataba ¿Qué fue lo que hizo Bill Cosby? Era un traguito lo que te hacía. Qué lástima, qué lástima. Uno se siente igual de... Cuando yo digo el nombre de Bill Cosby, me siento igual de culpable cuando menciono el nombre de Michael Jackson. Uno dice como, Sí. A mí con Michael Jackson no me pega tanto, no sé por qué, creo que no he visto los documentales. Sí. A mí tampoco me pega. Hay un comediante en Nueva York que tiene un chiste muy bueno que dice, yo escucho Michael Jackson a todo volumen, pero si pasa una persona que no le gusta Michael Jackson, le bajo el volumen un poquito. Y cuando pasen, le vuelvo a subir. Totalmente. Sí, es verdad. Hemos hablado mucho del tema, pero hay rangos, ¿no? Yo creo que lo de Bill Cosby es mucho más evidente y lo otro, lo de Michael Jackson, yo creo que obviamente es raro y cuestionable y bizarro y seguramente hay cosas horribles ahí, pero está como más difuso. Es como lo de Bill Cosby es evidente. Es crimen, o sea, él es un violador en serio. En serio. Sí, y pero digamos lo que uno dice es diferenciar esas cosas. Es, digamos, para mí Louis C.K. es un maestro de la comedia. Sí. Que es un pervertido o fue un pervertido. La verdad, yo no conozco a Louis, no tengo ni idea. Sí. Y de hecho, las entrevistas que he visto últimamente, él habla mucho de la reflexión de todo eso. Y me encanta lo que dijo él en su reflexión, que dijo como, everybody knows my thing. Obama knows my thing. Obama knows my thing. You're so fucking lucky. No one knows your thing. Exacto. Porque todo el mundo tiene un kink que es raro. O sea, alguien tiene algo raro. A alguien le gusta Menos yo, por supuesto. Todo el mundo tiene. Entonces, que sea tan público. Yo creo que él sí fue pecador en el sentido de que la industria como tal, en ese entonces como que... It's like, oh no, he's powerful. You gotta suck his dick. You know, y el powerful means que nothing's gonna happen to me. Exactly. It's like, I can do whatever I want, I'm a superstar, blah, blah, blah. Sí. Y es muy bueno lo que está pasando ahorita, digamos. Yo no soy super woke, ni tampoco soy super Republican. I could say that my favorite comedian is George Carlin. Yeah. Porque a mí me encantaba que el man criticaba a todo el mundo. Por eso cuando todos esos comediantes que empezaron a entrevistar a Donald Trump. Sí, en el Pro Bowl. Y yo dije como, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué ustedes y ya todos se voltearon ahorita. Obviamente porque se dieron cuenta que estaban cometiendo un error, pero es como decir, la comedia en su esencia, o sea, está bien. Sí, pick sides, or picks both sides to make fun of. Exactly. Entonces uno dice, la comedia como tal está hecha para criticar al gobierno. En Venezuela se criticaba a Chávez hasta que no se pudo criticar a Chávez, tocó salir pitados. En Colombia tienes que criticar a Petro. Sí. En Colombia tienes que criticar a cualquier persona que se empodere. En los Estados Unidos, ese es el punto de la comedia. La comedia yo creo que Petro es criticable aunque no está en el poder, pero eso es otro tema. No, pues, a mí, yo escribí un chiste de Petro cuando él estuvo allá en Nueva York, en el UN, que salió con un megáfono de San Andresito, de la plata, o sea, que se lo trajo desde Colombia. Se copió de Chávez. Chávez hizo eso así. Señores, si el gobierno les dice cosas, y el traductor fue lo que me dio más risa de todo, porque el traductor es que no tenía ni puta idea cómo traducir lo que está diciendo. If they tell you to do something, you do nothing. Entonces dije como, qué locura que estemos viviendo esto en este momento de nuestras vidas. Es una locura. Al presidente de Colombia en Nueva York, afuera del UN, con un megáfono de San Andresito, diciéndole a los americanos, o sea... ¿Cómo se hacen las cosas? Para mí fue loquísimo, porque... La arrogancia es extremo. Total, o sea... Y cuando ves, bueno, y el enemigo del otro lado es Trump, es como que... ¿Dónde estoy yo? O sea, yo no me ubico, o sea, digo, bueno, me retiro, pues, o sea, déjame analizar la comedia. Y como comediantes, escoger un lado, derecha o izquierda, es de verdad errático. Sí. Es para nosotros... una de las cosas que yo siempre defiendo en los Estados Unidos, ojalá esto no cambie, toco madera, es que hay libertad de expresión. Sí. Freedom of speech es de los derechos fundamentales que tenemos. Aunque ahorita se puede cuestionar, en verdad, el que dice que no hay es porque no entiende realmente qué significa. O sea, todavía sí, cómo funciona. Claro. Todavía puedes decir cosas. Eso no quiere decir que hayan personas tratando de cambiar eso. Pero sí, es el lugar. O que no hayan consecuencias de las cosas que dices también. Total, o sea, digamos, yo tengo confianza en decir lo que estoy diciendo de libertad de expresión de eso porque soy americano. Entonces, tener los papeles americanos, entonces papá. El privilegio de decir como, what are you gonna do?
Pero, digamos, si yo estuviera en una visa o fuera residente, tendría un poquito más de miedo de decir las cosas. Eso te habla un poco de cómo han cambiado las cosas. Exacto, se siente que ya no te sientes como con tanta protección. Pero eso no cambia que, digamos, en los Estados Unidos, obviamente ese momento estamos en un momento diferente, pero digamos, en el larger, el sample size que sea más grande de todos los presidentes, todas las cosas desde el principio de este país, esa libertad de expresión ha sido lo que ha, o sea, porque existe Google, porque existe Meta, porque existen todas estas corporaciones que han cambiado cómo pensamos, cómo hacemos las cosas. Es por ese exchange of ideas and freedom of expression y todas esas vainas. Entonces, es lo que hace este país amazing y también lo que lo hace complicado de explicárselo al resto del mundo. Los Estados Unidos es el único lugar donde podemos tener a Donald Trump y a Mandani. Sí, o sea, dos personas totalmente diferentes, pero diciendo exactamente lo mismo para la misma gente. Y eso también en verdad tiene unas implicaciones muy positivas en la comedia. Y por eso la comedia en Estados Unidos tiene tanto nivel, porque los comediantes no están pensando mucho en qué pueden decir, qué no pueden decir, simplemente dicen lo que piensan. Sí, digamos, lo que pasó ahorita con este festival de comedia en Arabia Saudita, sí, o sea, no sé si ustedes ya han hablado de eso, pero... Hicimos un episodio especial sobre sí, o sea, loquísimo que, digamos, comediantes como que dijeron, sí, vamos a hacerlo por la plata. La verdad, si me hubieran, alguien me preguntó como, si te ofrecen $1 millón para hacerlo, ¿lo harías? Y yo, no, porque no lo, o sea, mis principios están por encima de todo. Mi esposa me miró y me dijo, no, you're going. No, you're going. Y yo como, aquí está la liberal woke diciéndome, no, you're going. Con $1 millón pasas esa pena tranquilo. Voy a tranquilo. argumentar que es que soy un capitalista. Estoy siendo consecuente con mis pensamientos. Pero, digamos, yo pienso que es muchísimo más fácil para nosotros hablar al respecto porque nos lo ofrecieron, porque todo eso. Pero igual yo creo que eso no quita decir que la opinión que podamos tener al respecto es válida. Es decir, sí, ir a hacer comedia a Arabia Saudita es lo más, ¿cómo sería? Lo más inaudito que pueda existir, porque es un país donde no existe lo que nosotros disfrutamos acá. Nada. No existe. Entonces es como maquillar un cerdo, o no, eso suena difícil. Sí, es maquillar o maquillar un pedo, como dirán, o sea, tú puedes ponerle todo el amor, todo el amor, ¿cómo se dice? Puta, se me está olvidando la palabra. Aromatizador que tú quieras, pero igual volver a mierda. Sí, o sea, sí. o sea, puedes maquillarlo con Mierda todo el tropical, pues. Mierda tropical. Entonces es como, sí, a mí me importa que haya ido Kevin Hart o que haya toda esa gente, igual, pues ellos son capitalistas, están tratando de sacar dinero. Lo difícil es cuando una persona como Bill Burr va, Totalmente. que es un man que ha construido su Chapeado. reputación en todo este freedom of speech y toda esta vuelta, y que el argumento en favor de lo que están haciendo es que lo hicimos por la gente. Okay, if that is true, which I agree, you're going to do it for your fans, you're going to do it for the people, then don't get paid. Sí. You already have so much money. Why would you need to get paid $1 million to do it for the people? Sí. Es el punto. Una persona como Andrew Schultz, que es muchísimo más capitalista, él dice, good, my fans get a discount. My fans get a discount. Ok, él sí lo está, porque nosotros sabemos quién es él. Él es capitalista, le importa un culo el resto del mundo, pero y él es le gusta. tonto. O sea, a mí Andrew Schultz me parece que en política, él me pareció que fue el que dio la peor respuesta, la peor excusa de por qué fue. Y siento que tiene que ver con eso, con que no tienen realmente una claridad y unos principios que le hagan tomar esa decisión. Y yo creo, el debate era cuando hablan de for the people, es verdad. O sea, yo entiendo que allá en Arabia Saudita puede haber mucha gente que no tiene la culpa de... Total. Y que le gusta la comedia americana porque es universal. El tema es quién te pagó. ¿Entiendes? Y yo lo ponía con el ejemplo venezolano. Yo decía, si a Louis C.K., una compañía privada en Venezuela, o un productor que conocemos mucho, lo invita a Venezuela y va y se presenta, o quien sea, Louis C.K. o Dave Chappelle, o cualquiera de los que fueron a este festival, yo no tendría ningún problema. O sea, lo celebraría porque Total. lo están haciendo por la gente. Pero si es la dictadura venezolana la que le paga y además le dice, no te puedes montar con mi dictadura, no puedes hablar de las cosas malas que yo hago, ahí sí tengo un grave problema y es un nivel de hipocresía muy grande. Y escuchar a Chappelle, que lo admiro, cuando saque su próximo especial lo voy a ir Siempre, a ver. fan de ellos. Pero que la excusa de él es que él en Arabia Saudita puede decir lo que le dé la gana, pero en Estados Unidos no.
me pareció la respuesta más estúpida. Y mi conclusión es, a veces le damos a los comediantes un valor intelectual que no tienen. El valor que tienen es que nos hacen reír, y algunos sí son brillantes. George Carlin era un perfecto ejemplo. Total. Un tipo que, ok, de esta persona no solo estoy aprendiendo de comedia, estoy aprendiendo de muchos temas, pero no todos son así. Un ejemplo perfecto es Andrew Schultz o Joe Rogan, que es un perfecto ejemplo. Es como, sus opiniones no son tan... No deberían de ser tomadas tan en Total, serio. y digamos, a mí Andrew Schultz, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. A mí los chistes del man me encantan. O sea, el Sí, man es bueno. el man como comediante, o sea, yo me acuerdo de cuando estábamos en el peak. Y su especial es muy bueno. El primer especial que lo sacó a él como viral en YouTube, que fue, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, que lo sacó por partes en YouTube. Live from the Set. No me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que lo sacó por partes y estaba haciendo chistes que en el momento se necesitaban, porque era como anti freedom of speech o like anti you cannot say these things, y lo estaba haciendo muy bien y lo hizo de una manera muy elocuente y muy chistosa. Digamos, para mí, digamos, el problema ha sido la transición de comedians to podcasters. ¿Sí me entiendes? Esto es un medio diferente. Claro. Cuando empiezas a hablar por horas y tienes que crear contenido constantemente, tienes que crear clics, tienes que crear algún tipo de, what are we going to talk about this week? Entonces, y ya se convierte como en el bottom line. How much money do we have on Patreon? ¿Cuánta plata tenemos en YouTube? ¿Cuánta plata estamos teniendo acá? Entonces, para ellos, tú ya dejas el nivel creativo que tú puedas tener como comediante cambia al... ¿Qué me está pidiendo el algoritmo? ¿Y cuánta más plata puedo sacar? Exacto. Entonces te conviertes en una empresa, que era literalmente lo que no querías hacer cuando tenías un day job, que era como, I don't want to work for the man. Well, you're working for YouTube, you're working for Instagram, porque ellos son los que te están dando la papa. So you're working for Patreon because you're creating content for these platforms. No está mal hecho, pero es un medio diferente. Sí, total. Entonces, a eso voy yo, que ha habido una confusión grandísima en cuanto a lo que es el comediante y lo que es el podcaster. Para mí, Andrew Schultz, un comediante muy violento, muy bueno. Para mí, un podcaster que ya no lo puedo ver. O sea, sus puntos de vista no me llaman la atención. Sí. Entonces hay una diferencia grandísima en todo lo que está pasando. Y el desarrollo, lo que hemos vivido como comediantes ahorita, que es el algoritmo y las redes sociales, es lo que te hacen como... O sea, yo nunca hubiera podido vender todos los shows que he vendido si no hubiera sido por Instagram. Claro, totalmente. Porque Just for Life's never given me a chance. Comedy Central nunca me dio un chance. Todas estas cosas nunca... 14 años haciendo comedia y apenas hace 2 años es que empecé a vender. Sí. Entonces, para mí, yo soy muy agradecido con las plataformas y muchas veces es como sacar todo, es un trabajo, pero es de la manera que los fans te están encontrando. Totalmente, es algo que yo he estado viendo mucho ahorita que estamos mucho en esto de entrevistar a comediantes, escuchar sus carreras, qué ha sucedido en sus vidas para que tengan éxito, y ver también a muchos comediantes que estoy viendo en open mics aquí en Miami y en circuitos y talentos, y ver las diferencias en ese tema de, bueno, trayectoria, cuántas entradas estás vendiendo, y cada vez más te podría decir que ahorita es casi que obligatorio que el comediante tenga una estrategia digital. ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo en Instagram o en TikTok o en YouTube para que la gente sepa quién eres y eso te ayude y cree el momentum para que eso puedas vender entradas y hacer tu stand-up, que probablemente no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en redes, Total. o sí, pero esa es la manera de exposición. Entonces, sí me he dado cuenta que muchos comediantes que les veo un talento y se están montando ahí, te puedo decir que son mejores comediantes que muchos comediantes que hacen sold outs, es que no tienen un game en redes sociales. O sea, 100%. Y es rudo decirlo, porque tú quisieras que solo fuese tu profesión lo que defina tu éxito. Pero no lo es. Pero no lo es. Y nunca lo ha sido. De hecho, tienes toda la razón. Yo veo comediantes que empezaron conmigo o que lo han hecho más tiempo que yo, que son igual o más chistosos. Y yo digo como... Y tienen ni siquiera un 2% de los seguidores que pueda tener yo. O que pueda tener otro comediante, no voy a ponerme yo como ejemplo, pero otro comediante que comenzó hace 3 años, que no tiene la misma experiencia en el escenario.
pero como ellos están tan acostumbrados a que no, I'm gonna open for this, I'm gonna feature for this, digo, ya, pero ese modelo no te va a llevar a lo que quieres que sea como el long term, porque todos nos estamos ajustando. Antes era como ese era el path, ¿no? Le abres a alguien o le haces el feature para algo o le presentas a alguien. O sea, tenías como ese, vas para New Jersey con esa persona, le estás abriendo, después vas para y te vas a conocer y entonces ya que conoces al man de Comedy Central, que conoces al man de New Faces de Montreal y entonces de pronto... antes era Johnny Carson. Johnny Carson. Eso era todo. Lo que pasa eran solo... Y ¿Cuántos comediantes al año podían hacer? Y New Faces, más reciente. Sí. New Faces en Montreal era lo que, mejor dicho, te daban el development deal y todas esas vueltas. Ya todo eso, como tenemos el alcance directo con nuestros seguidores, o sea, tú puedes poner algo en Instagram y la gente dice, I love what you're doing. Digo, para mí ha sido muy impresionante. Tuve un show ahorita en Bogotá hace 2 semanas que yo digo, yo no tengo ni idea si puedo vender en Bogotá. Puse el link, se vendió todo en 3 semanas, como sold out, let's do another show. Y yo, no tengo ni idea, hagamos solamente eso. Fue un martes a las 8 de la noche, un martes en Bogotá a las 8. Colombia estaba jugando contra Canadá, que Colombia es el país más futbolero del mundo. Y digo, nadie va a llegar. Sold out, la gente fue allá y era como wow. Y yo como, o sea, yo al final de show casi lloro. Y me bajé y la gente fila a tomarse foto y una niña se me acercó y me dijo... Y estaba llorando, que yo dije como, wow, ¿qué está pasando? Dijo, tu contenido me ayudó mucho cuando yo estaba en los Estados Unidos y me hizo sentir de esta manera. Y dijo, yo como, I had no idea que todo esto que yo estoy, lo que estoy hablando, como que ya encontró su consumidor directo, que nunca hubiera sido posible, o de pronto sí, pero de una manera muy diferente con un Last Comic Stand, con un Comedy Central, con un New Faces. Ahorita tienes en tu teléfono el acceso directo a un posible consumidor de lo que tú estás vendiendo. En este caso es comedia. Entonces es un mundo que para mí está funcionando en este momento. Estoy muy agradecido. Muchos comediantes, como lo dices tú, que son talentosos, que no tienen esa estrategia digital, están atrás y se sienten como jaded, como fucking hate this algorithm, this fucking sucks. Sí, pero antes era el man de New Faces. Entonces siempre va a haber algo que te está bloqueando. Haz algo para que no te bloquee. Sí, y yo lo veo mucho. Obviamente hay temas generacionales. Veo muchos comediantes. Siento que hay como un limbo. Justamente estábamos hablando de la generación X, de esos comediantes entre los 45 a 60 años que nacieron, o sea, se crearon en la televisión viendo late shows y como que esa era la manera también de hacer comedia, ¿no? Presentándose ya muy pocos juegos de redes sociales. Entonces, en esa generación, en algunos casos, otros no, hay frustración, hay como que el tren los dejó, ¿no? Y esos los entiendo más, pero los que son jóvenes, que tienen 22 años y no voy a tener redes sociales, es como que... Then what are you doing? Sí, no entiendo. Y ojo, yo no soy fan de las redes, no es algo, pero digo, mira, es parte, o tienes un podcast, o tienes algo, tienes que tener algo. Tienes que tener algo. Para estar competitivo en lo que estamos haciendo, tienes que tener presencia digital, o no te van a poner atención, porque desgraciadamente es la parte de la industria donde necesitas estar directamente, o sea, tienes que tener relevancia. Si no hay relevancia, puede que seas George Carlin, pero... Sí, entonces yo creo que si Jesús... Hay muchos. Si Jesús estuviera ahorita como viniera otra vez del Messiah, volviera otra vez, Jesús tenía que tener Instagram. Sí, seguro. O sea, Chucho tiene que estar en Instagram y el man estaría posteando reels. O los dos. Es como, hey. O Sora. Sale mucho en Sora. Official Chucho. Sí, dice Official Chucho. The Real Chucho. Y sería el man haciendo, si ven estos panes. Sí, claro. Y no le iría tan bien. Habría otros que le estaría yendo mejor. Totalmente. Ya no estaría. Por favor. Si es que este Buda y este gordo. Mira, Santi, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa para saltar a nuestra sección de Patreon, que es donde hablamos de temas controversiales. Mentira. Bueno, sí, más o menos. Esta semana ha estado intensa. Pero nada, antes de eso quería comentarle a todos que, por favor, si nos están escuchando, recuérdense suscribirse a nuestro hermoso canal de YouTube. Ahí, obviamente, estamos publicando todos los episodios los domingos. Además, de vez en cuando montamos compilados y otro tipo de contenido así de cositas que hacemos en el podcast. Denle like a los videos, denle a la campanita para que se recuerden cuando salen cada publicación.
comenten los videos, que ahí siempre los estamos leyendo o borrando, dependiendo del comentario. ¿No? Aquí está. ¿Tú borras comentarios? Sí, ay, totalmente. Yo ni siquiera los leo ya. No, yo hablando de temas de libertad de expresión, pero digo como que al final lo que nosotros estamos creando aquí es un ambiente de comedia, de conversación como constructiva, inspiracional, y eso no quiere decir que si tienes un comentario crítico lo vamos a borrar, pero Claro. si es echada veneno, una Claro, claro. No, te entiendo. Vas para afuera. Tienes el poder así de sencillo, pip. por eso, listo, es muy fácil. Total, sí, te Y entiendo. mantienes en verdad es muy poco lo que borramos, en verdad, pero sí. Sí, tiene que ser como algo, sí, te Exacto. entiendo totalmente. Entonces, bueno, ya saben, ahí estamos en YouTube, escriben Chiste Interno y se suscriben. Y si quieren estar en Patreon, por tan solo $5 mensuales, se suman al club de la comedia que tenemos acá, que tenemos todos los episodios, obviamente, que publicamos los domingos, los publicamos los viernes, además completos con el pedazo de Patreon. Tenemos episodios exclusivos para nuestros Patreons todos los martes. Qué lindo. Y hacemos, es más, conversaciones como que vamos a hablar de una película. Vamos a hablar, por ejemplo, el otro día vinieron las chicas de un podcast que nos encanta aquí, que se llama Weitke. Son 3 chicas venezolanas, pero que viven aquí en Estados Unidos. Y 2 de ellas se están casando. Entonces hicimos un especial sobre Bridesmaids, que es un peliculón increíble. Que hace. Bueno, y hemos hecho especiales de stand-up. Hicimos uno del Rehab Comedy Festival, como hablando un poquito de la controversia y dando nuestras opiniones. Entonces, eso todo sucede los martes, exclusivo para nuestros Patreons. Y además, la bodega Chiste Interno, que son nuestros primeros episodios. Ahorita hasta el 37 los tiramos 100% detrás del paywall. Solo lo pueden ver nuestros Qué bien, Patreons. muy organizados. Una manera organizada de proteger nuestro contenido y darle valor a nuestro Total, esto vale mucho. Además, bueno, si se baja la aplicación, ahí está el chat. Estamos comentando, publicando fotos de las entrevistas que tenemos. De vez en cuando hacemos lives. Entonces, bueno, está bien divertido. Vayan para allá y nada, aquí seguimos hablando solo para nuestros Patreons. Así que despídanse de todos los demás. Bye, Nada, bye. Muchas gracias, de verdad. Y te quería preguntar, Santi, quiero volver un poco a este momento en Quebec donde descubres la comedia. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.